Bueno compañeros, a mí me toca explicar lo que sería pues qué es un grafo y los tipos de grafos que hay. Bueno, empezamos. ¿Qué es lo que sería un grafo? Bueno, un grafo está compuesto por aristas y vértices, tal que bueno pues lo podemos representar en un conjunto como el que se ve a continuación. Representamos B como el conjunto de B1, B2, B3, B4, el vértice cualquiera al infinito, y las aristas se pueden representar como A en un conjunto de A1, A2, A3, A4 hasta el infinito. Bueno, ahora les voy a mostrar lo que sería pues un grafo. En esta imagen, si la vemos, en este lado del círculo ese es un lazo. Se le considera así porque bueno pues está unida al mismo vértice. Y bueno, como verán, pues estas son las aristas, son las líneas que unen a los vértices, como vemos por ejemplo aquí, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Y ahora voy a explicar lo que es la valencia o grado. Pues la valencia son el número de aristas que están unidas a una vértice. Por ejemplo, vemos aquí en este grafo que bueno, en el lazo, pues este por regla siempre va a valer 2, así es su regla. Y bueno, más los otros sumarían pues al vértice 3. El resto solamente vale 2, como ven a la imagen. Ahora les voy a explicar lo que sería el tipo de grafos. Empezamos con el simple. Son aquellos grafos que no tienen ni lazos, ni aristas paralelos, ni aristas dirigidos. Como vemos aquí en la imagen, vemos aquí algunos puntos que bueno no se tocan, que es lo que explica pues la definición que sería un tipo de grafo simple. Ahora, un grafo completo es aquel grafo con un determinado número de vértices en las que existe una arista entre cada par de vértices. Como vemos en este grafo, existe una vértice en el cual pues se distribuyen o de ahí se desprenden varias aristas, y esto es lo que sería un grafo completo. Ahora vamos a ver lo que sería grafos planos. Es un grafo que se puede considerar plano si se le puede dibujar sin cruce de aristas. Como vemos en este grafo, no vemos ninguna línea. Si vemos las otras imágenes que han visto, pues ninguna línea se cruza con otra, con lo cual pues se cumple esta condición de grafo plano. Ahora, vamos a ver lo que sería un grafo con nexos. Es un grafo, se le considera grafo si cada par de vértices está unido por un mismo camino. Es decir, si para cualquier par de vértices en el conjunto A, B existe al menos un camino posible de A hacia B. ¿Qué quiere decir esta definición? Como vemos en la imagen, dice, existe un solo camino. Por ejemplo, de este punto de arriba solamente existe un camino hacia el centro. De este punto existe otro camino hacia el centro, igual los 4 hacia el centro. Si hubiera más caminos de arriba hacia el centro, o de la derecha hacia el centro y de abajo hacia el centro, entonces ya no se convertiría pues en un grafo conexo, sino en un grafo plano. Ahora, los grafos ponderados se presentan los pesos de cada arista y se puede determinar la longitud de una ruta, que es la suma de todos los pesos de las aristas. Bueno, en este tipo de grafos les voy a poner un ejemplo sencillo. Si tú vas, por ejemplo, de tu casa al parque, pues determinas el número de calles que tienes que recorrer para llegar a tu destino. Entonces es más o menos lo que ocurre con los grafos. Tú haces la sumatoria o los pesos para que llegues a tu trayecto, que se representan los pesos con números, como vemos aquí en la imagen. Y por último, les estaría explicando lo que sería el grafo bipartido, que es un grafo cuyos vértices se pueden separar en dos conjuntos disyuntivos, representados con las variables B1 y B2, y las aristas siempre unen vértices de un conjunto con vértices del otro. Bueno, en este grafo siempre se representa de esta forma, es decir, siempre los vértices de un lado y vértices del otro. Entonces dice que los grafos de bipartido o bipartito, que también se le conoce con ese nombre, hacen trazos de este conjunto de vértices al otro y viceversa. Esto es lo que sería un grafo bipartido. Compañeros, ahora en el tema 6.2 lo que vamos a ver es la representación de los grafos, matemática y computacional, para lo cual hay que recapitular. Un grafo es un conjunto de objetos llamados vértices o nodos unidos por enlaces.
Esto para representar relaciones binarias en el caso de la matemática, que es la que vamos a explicar. En este caso, bien se sabe que una relación binaria entre elementos de un conjunto es una relación matemática R entre elementos de dos conjuntos, A y B. A este tipo se le puede representar mediante pares ordenados. Bien, como pueden ver ahora el ejemplo, en este caso tenemos una relación binaria que es A, B pertenece a AXB. Su relación sería A, B, A pertenece a A elevado a la B, que a su vez pertenece a B, A, B igual a cierto. Compañeros, ahora pasamos a lo que es la representación de los grafos de manera computacional. Los grafos en una computadora se pueden representar mediante una red de computadoras, ya sea de forma alámbrica o inalámbrica, en la que se realiza un grafo en la forma en la que se ordenarán los equipos o en su debido caso una serie de pasos. Esto lo podemos encontrar en diagramas de flujos, así como también en SpeedTracer. Algoritmos de recorridos y de búsqueda. Al visitar los nodos de un árbol, existen algunas maneras en las que los podemos ordenar sistemáticamente. Entre los más conocidos están preorden, postorden y en orden, y se definen recursivamente como sigue. Si un árbol T es nulo, entonces la lista vacía es el listado preorden, postorden y en orden del árbol T. Si consiste de un solo nodo N, entonces el listado preorden, postorden y en orden del árbol T. Los algoritmos de recorrido de un árbol presentan tres actividades comunes: visitar el nodo raíz, visitar el subárbol izquierdo y recorrer el subárbol derecho. Estas tres acciones, llevadas a cabo en distinto orden, proporcionan los diferentes recorridos del árbol. Recorrido en preorden. Visitar el raíz. Recorrer el subárbol izquierdo en preorden. Recorrer el subárbol derecho en preorden. Recorrido en orden. Recorrer el subárbol izquierdo en orden. Visitar el raíz. Recorrer el subárbol derecho en orden. Recorrido en posorden. Recorrer el subárbol izquierdo en posorden. Recorrer el subárbol derecho en posorden. Visitar el raíz. Recorridos. Si T es un árbol con raíz N y subárboles T1, T2 hasta TK, entonces el listado preorden de los nodos de T es la raíz N seguida por los nodos de T1 en preorden, después los nodos de T2 en preorden y así hasta los nodos de TK en preorden. El listado postorden de los nodos de T es los nodos de T1 en postorden, seguido de los nodos de T2 en postorden y así hasta los nodos de TK en postorden, todos ellos seguidos de N. El listado en orden de los nodos de T es los nodos de T1 en orden, seguidos por N, seguidos por los nodos de T2 hasta TK, cada grupo. Recorreremos el árbol siguiente. Recorrido preorden. El recorrido en preorden del árbol es el siguiente: 15, 6, 4, 10, 20, 17, 22. Recorrido en orden. El recorrido en orden del árbol es el siguiente: 4, 6, 10, 15, 17, 20, 22. Recorrido postorden. El recorrido en postorden del árbol es el siguiente: 4, 10, 6, 17, 22, 20 y 15. En este trama trataremos las diferentes formas de hacer recorridos de un árbol de una expresión algebraica, con el fin de poder cambiar de manera algorítmica una expresión en sufijo a la forma de prefijo o posfijo.
Se llama recorrido de un árbol al proceso que permite acceder una sola vez a cada uno de los elementos del árbol para examinar el conjunto completo. Primeramente se ven los algoritmos para construir el árbol, para la expresión dada en sufijo, prefijo o posfijo, y también se presentan algoritmos para reconocer si una expresión está correcta cuando está dada en prefijo o posfijo. Recorridos. Al visitar los elementos de un árbol, existen algunas maneras útiles en las que se pueden ordenar sistemáticamente. Los ordenamientos más importantes son llamados prefijo, sufijo y posfijo. Los algoritmos de recorrido de un árbol presentan 3 tipos de actividades. Visitar el nodo raíz, recorrer el subárbol izquierdo, recorrer el subárbol derecho. Estas 3 acciones llevadas a cabo en distinto orden proporcionan diferentes recorridos del árbol. Recorrido en prefijo. Visitar la raíz, recorrer el subárbol izquierdo en prefijo, recorrer el subárbol derecho en prefijo. Recorrido sufijo. Recorrer el subárbol izquierdo en sufijo, visitar la raíz, recorrer el subárbol derecho en sufijo. Recorrido en posfijo. Recorrer el subárbol izquierdo en posfijo, recorrer el subárbol derecho en posfijo, visitar la raíz. Ahora veremos algoritmo de búsqueda. Un algoritmo de búsqueda es aquel que está diseñado para localizar un elemento con ciertas propiedades dentro de una estructura de datos. Por ejemplo, ubicar el registro correspondiente a cierta persona en una base de datos o el mejor movimiento en una partida de ajedrez. La variable más simple del problema es la búsqueda de un número en un vector. Árboles binarios. Un árbol binario representado con nodos ligados, como lo indica su nombre, estos árboles están formados por nodos que pueden tener un máximo de 2 hijos. Definiciones. Árbol relleno. Cuando todo nodo tiene 2 hijos, bien es hoja. Árbol binario completo. Un árbol binario relleno donde todas las hojas tienen la misma profundidad. Métodos para recorrer un árbol binario. Preorden. Primero, se recorre la raíz. Segundo, se recorre el subárbol izquierdo en preorden. Tercero, se recorre el subárbol derecho en preorden. En orden. Primero se recorre el subárbol izquierdo en orden. Segundo, se recorre la raíz. Tercero, se recorre el subárbol derecho en orden. Posorden. Primero se recorre el subárbol izquierdo en posorden. Segundo, se recorre el subárbol derecho en posorden. Tercero, se recorre la raíz. Intercambiando izquierda por derecha, en los 3 métodos anteriores se obtienen 3 métodos a los cuales se le llama preorden converso, en orden converso, posorden converso. Árboles. Componentes. Un árbol está dividido en 3 subconjuntos separados. El primer subconjunto contiene el único elemento llamado raíz. El segundo constituye lo que es el padre, que es un nodo, o el hijo, que también es otro nodo. Podríamos decir que los otros 2 subconjuntos son por sí mismos pues árboles binarios y se les conoce como subárbol izquierdo o derecho dependiendo el lado en el que esté ubicado. Cada elemento de un árbol binario se le denomina, como ya les había comentado, un nodo. La ausencia pues de un nodo podríamos decir que se le dice hoja. Si A es la raíz del árbol binario B, que es una raíz subconjunta de la C, podríamos decir que A lo podemos denominar como la raíz, B lo podríamos denominar como un nodo y C también, pero el conjunto C deriva un conjunto E y F que vienen siendo las hojas. Estos se encuentran ubicados en el segundo nivel.
En el primer nivel volvemos en el conjunto B. Este a su vez tiene lo que es el conjunto D. Este se convierte en un padre, que a su vez divide otros dos nodos llamados hijos. Podríamos decir que sería G y H. Características del árbol en relación a su tamaño. El orden. El orden es el número potencial de hijos que puede tener cada elemento del árbol. De este nodo diremos que un árbol es el que cada nodo puede apuntar a otros dos en el orden de 2. Si apunta a 3, pues será el orden de 3. El grafo es el número de hijos que tiene el elemento con más hijos dentro de un árbol. En ese caso sería lo que sería el padre en el nivel 2. El nivel se define por cada elemento del árbol como la distancia a la raíz medida en nodos. Acá ya como ya lo enfocamos, pues empieza como el nivel 0, empieza la raíz. Entonces empiezan los niveles, nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3. En cada nivel se va especificando, por ejemplo, acá la raíz podremos decir que es de donde surge. De acá se surge un padre y de acá se surge otro padre. De ahí, un nodo padre, un nodo padre. De abajo, como ya no tiene descendencia, se le llama hoja. En el nivel 2, del otro lado, también se enfoca como padre. Pero entonces pasa a trascender como un nodo normal, ya no sería un nodo padre. El nodo padre se quedaría en el nivel 2 y a su vez tiene 2, entonces ya estos serían los hijos. La altura de un árbol se define como el nivel de nodos de mayor nivel, como cada nodo de un árbol que considere a su vez la raíz de un árbol. O sea que también podríamos hablar de la altura de las ramas. La altura de un árbol se define por los niveles. Entre más niveles tengas, más alto es el árbol. Un árbol es un grafo simple en el cual existe un único camino entre dos pares o dos vértices, sería 1 y 2, podríamos decirlo así. Existe un único pase entre dos vértices cualesquiera de un árbol. El número de vértices es mayor en cada una de las aristas de un árbol. Un árbol con 2 o más vértices tiene al menos 2 hojas. Un árbol T libre es una gráfica simple que satisface la siguiente: Si, B, I, W, o sea que serían las vértices. Sería una trayectoria simple. Podríamos decir que el árbol sería libre, o podemos decir que es libre cuando solamente no está dividida por muchos nodos. No tiene hojas, no tiene padres, sino tiene raíces. Y cumpliendo la trayectoria W o BW. Bien, compañeros, ahora vamos a hablar sobre los teoremas de las redes. En este caso hablaremos del teorema de flujo máximo, lo cual está basado en 4 puntos que aquí pueden ver. Todo flujo a través de una red conexa dirigido se origina en un nodo llamado fuente y termina en otro llamado destino. 2. Los nodos restantes son los nodos de transbordo. 3. Se permite el flujo a través de un arco solo en la dirección indicada por la fecha donde la cantidad máxima de flujo está dada por la capacidad del arco. El objetivo es maximizar la cantidad total de flujo de la fuente al destino. Como aquí lo pueden ver, tenemos una fuente y un destino. En este caso, siguiendo el teorema, los nodos restantes que se ven a todo lo largo son los nodos de transbordo o de transborde, así como también la capacidad del arco, aunado a que la fuente va a enviar la información en la dirección marcada, que en este caso es hacia acá. Bien, compañeros, como ya vimos, en el teorema del flujo máximo es obtener todo el flujo que se pueda hacer pasar a través de la red. Caso contrario del teorema del flujo mínimo, que se da cuando se da un corte T en una selección de una red. En este caso, digamos que tenemos una F como fuente. De esta fuente se van a desprender toda la serie de nodos, que como en la anterior van a ser nodos de transbordo. Al hacer un corte en cualquiera de estos, que en este caso lo manejamos como T, se obtendrá o reduciremos en un mínimo la capacidad del valor de transborde de la red. Como en este caso, digamos, reducir el flujo de datos o información que se va a dar por medio de esta. Bueno, ahora continuamos con los pareos en este caso.
Supongamos que tenemos una relación entre dos conjuntos. Por ejemplo, el caso de que 4 personas S1, S2, S3 y S4 solicitan trabajo y se tienen 4 trabajos disponibles, T1, T2, T3 y T4. En este teorema se dan por pares, porque es por eso que se denominan pareos. Por ejemplo, el tercero de los trabajadores a T2 y T4 y el cuarto para T2 y T4. Un acoplamiento con el número máximo de aristas se obtiene cuando el flujo es máximo. También es posible ver que se tiene un acoplamiento completo, o sea que todos pueden conseguir trabajo si el flujo equivale al número de elementos en el primer conjunto. Ahora continuamos con las redes de Petri. Las redes de Petri es un grafo dirigido bipartido con un estado inicial llamado marcación inicial. Los dos componentes principales de la red de Petri son los sitios, también conocidos como estados, y las transiciones gráficamente. Los sitios son dibujados como círculos y las transiciones como barras o rectángulos. Las aristas del grafo son conocidas como arcos. Estos tienen un peso específico, el cual es indicado por un número entero positivo y van de sitio o transición y viceversa. Como lo pueden ver en el ejemplo que tenemos a continuación, en la que tenemos nuestra marcación final y nuestros sitios junto con sus arcos y las aristas. Para finalizar, veremos la aplicación de los grafos y los árboles. Tanto los grafos como los árboles representan las estructuras no lineales y dinámicas de datos más importantes en computación. Dinámicas porque las estructuras de árbol pueden cambiar durante la ejecución de un programa. No lineales, puesto que a cada elemento del árbol pueden seguirle varios elementos. Los árboles tienen una gran variedad de aplicaciones, como fórmulas matemáticas, organizar adecuadamente la información en la toma de decisiones, así como también en la probabilidad y la estadística, aunado a los grafos. Terminamos la explicación de grafo. Espero que les haya gustado. Si te gustó el video, Dale like, manita amputada.